Ya, lo que vamos a ver ahora va a ser la operatoria con vectores y vamos a partir con la adición o suma. Supongamos que tengo dos vectores, el vector A1, A2 y el vector B, B1, B2. Si yo quiero sumar estos vectores, tengo el vector A más el vector B, lo que voy a hacer va a ser reemplazar con mis coordenadas y lo que vamos a hacer es sumar coordenada con coordenada. Recordemos que la primera que tengo acá es el eje X, el eje Y, eje X y el eje Y. Por lo tanto, cuando yo reemplace, lo que me va a quedar va a ser paréntesis A1 más B1, coma, A2 más B2. Y de esa forma yo voy a tener la suma de mis dos vectores. Entonces, siguiendo esta lógica, que la vamos aquí a remarcar, vamos a hacer un ejemplo. Aquí dice que tengo el vector A y el vector B. Vamos a ver cuánto es el vector A más el vector B. Ahí dice que sumo las componentes de X con las de X y las de Y con las de Y. Así que me va a quedar menos 5 más 8, 3 más 4. Esto de acá me va a dar 3, esto me va a dar 7. Por lo tanto, la suma de estos vectores es 3,7. Ya. Otra forma también de poder sumar vectores es utilizando las flechas. Y ese sería el método del paralelogramo. Por ejemplo, si yo tengo este vector A y tengo este vector B con mis flechas. Y yo quiero encontrar la suma de estos dos vectores, A más B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el vector A, lo voy a colocar acá, considerando el mismo largo, la misma dirección y sentido, y me dice que le sumo el vector B. Entonces, a continuación de la flecha, lo que yo voy a hacer es tomar mi vector B y colocarlo. Sería algo así. Y luego vamos a unir el comienzo de esto desde A y voy a llegar hasta el final. Y ese sería mi A más B. Esta flecha que está acá. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a graficar el vector A y el vector B en un plano cartesiano y vamos a ver dónde nos debería más o menos quedar el vector trasladándolo y debería coincidir con el 3,7. Ya, o aquí yo tengo el plano cartesiano, que ya está, ya lo dividí, y voy a ubicar primero el vector A, el menos 5,3. Menos 5 hacia la izquierda. Este es el punto de intersección, por lo tanto, el vector que va desde el 0 acá sería este. Este es mi vector A. Luego me dice que tengo el vector B, que es el 8,4. 8 en X y 4 en Y. Aquí tengo la intersección y el vector va desde el 0 hasta acá y tengo mi vector B. Entonces, ahí me dicen que quiero el A más B. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tengo mi vector A y tengo que tomar este B y trasladarlo. Ahora, ¿por qué se le llama el método del paralelogramo? Porque si yo trazo una recta paralela a B desde acá, y aquí otra paralela a A, fíjense que se me forma un paralelogramo, que es un cuadrilátero de 4 lados. Entonces, este B, si yo lo traslado, me debería quedar aproximadamente acá. Vuelvo a recordar que esto es A más B. El A lo dejo tal cual, tomo el B y lo traslado. ¿Y qué habíamos dicho? Que de donde partí, que partí en 0,0 hasta donde llegué, que sería acá, este que está aquí, tendría que ser mi A más B. Que, según lo que teníamos ahí, ¿qué dice? Dice que es el 3,7. Si uno se fija, en el eje X me queda en el 3 y en el eje Y me queda en el 7. Por lo tanto, efectivamente, yo puedo hacer la suma de dos vectores utilizando el método de paralelogramo y si yo tengo los valores de los vectores, me tiene que coincidir la parte matemática con la parte geométrica. Ya, de manera muy parecida, vamos a hacer la sustracción o la resta de vectores. Voy a tener mi vector A y mi vector B, y aquí voy a tener la resta.
Fíjense que no va a ser lo mismo que yo haga una resta o una diferencia entre a menos b o b menos a. ¿Por qué? Porque tengo el signo menos. Si yo reemplazo mis vectores, a1, a2 menos b1, b2, esto me va a quedar el a1 menos mi b1, a2 menos mi b2. Entonces aquí lo que me tengo que fijar es en el signo. Ya, veamos el ejemplo que tenemos acá. Hagamos la resta de a menos b. Me quedaría menos 5,3 menos 8,4. Y aquí me va a quedar menos 5 menos 8, 3 menos 4. Eso me va a dar menos 13, menos 1. Veamos ahora si hubiéramos hecho la resta b menos a. El vector b menos el vector a me va a quedar 8,4 menos 5,3. Aquí me va a quedar 8 menos el menos 5. Menos con menos me va a dar más, así que me va a quedar 8 más 5, 4 menos 3. Y eso me va a dar 13,1. Son los mismos números con el signo contrario. Entonces no va a ser lo mismo hacer esta resta de a menos b o b menos a. Ya, también podemos utilizar el método paralelogramo para hacer sustracciones. De nuevo voy a tener mi vector a, que apunta en esta dirección, y mi vector b. Pero lo que yo quiero encontrar ahora es a menos b. ¿Cómo hago eso? Tomo mi vector a, que va a ser este, y me dice que tome el b. Pero fíjense que aquí la diferencia es que mi b apunta en esta dirección. Pero como tiene adelante un menos, lo que yo voy a hacer va a ser cambiar el sentido de la dirección. Va a ser el mismo tamaño, pero apuntando hacia el otro lado. Por lo tanto, eso quiere decir que en vez de colocarlo hacia allá, lo voy a colocar en esta dirección. Y luego hacemos lo mismo que hicimos antes, tomo el punto inicial y el punto final, y este sería mi vector a menos mi vector b. Ya, lo que vamos a ver ahora va a ser el producto de un vector por un escalar. Eso quiere decir que a un vector lo voy a multiplicar por un número que no es un vector, que en este caso es lambda. Lambda es una letra griega, que en este caso la vamos a ocupar para esto. Entonces, si yo coloco lambda por mi vector, me va a quedar lambda por a1, a2, y lo que hace este lambda es multiplicar a cada una de las coordenadas. Entonces me va a quedar lambda por a1, lambda por a2. Y de esta forma yo voy a tener la multiplicación de un escalar por un vector. Veamos un ejemplo. Mi vector es 3,-5 y mi lambda es menos 2. Si yo tengo lambda por mi vector, me va a quedar menos 2 por 3,-5. Entonces aquí me va a quedar menos 2 por 3, menos 2 por menos 5. Al resolverlo me va a quedar menos 6, aquí me va a quedar 10 positivo, menos con menos me va a dar más. Entonces, cuando yo multiplico por un escalar, lo que va a hacer es agrandar el vector, disminuir el vector o podría cambiar el signo. Fíjense que aquí aumenta al doble las coordenadas, pero le cambia el signo por el menos 2.